Lilian, esa es una foto de ganado Girolando, ¿no? ¿En algún Sí, establo en particular de Brasil? sí, este es de Santa Lucía. Santa Lucía. Sí, yo creo Esto que hoy es la ¿en qué más grande finca que ah, ok. hay. ¿En qué región de Brasil? En Minas Gerais, Minas en Gerais. Passos. Pasos. Sí, es Lim- una finca muy reconocida por produce algunos toros. Nosotros tenemos toros de la finca, algunos gir, como Abel. Es una finca muy reconocida en Brasil, muy antigua, como más de 40 años trabajando con Girolando. Ujú. Girolando. Y estos son girolandos ya fijados, ¿no? Las vacas de la foto. Sí, sí, estas ya son 5 octavos. Excelente, qué bonitas ubres de todos ese grupo. Sí. Y este Impresionante. grupo tiene un manejo muy eficiente que produce leche en ordeño mecánico, Ujú. sin ternero y sin oxitocina, que no es muy fácil, pero tiene un plan de entrenamiento de vaquillas y vaquillonas. Es algo muy interesante. Ese es un punto bien interesante que seguramente te preguntarán en anteriores webinars. Ya los amigos de Sí, Ganadería de Trópico han hablado un poco de eso, entonces seguramente esa pregunta va a sí, estar por ahí en el sí, tintero de las preguntas. probablemente. Sí. Bueno, entonces, ¿te parece si comenzamos o Sí, sí? Siendo la 1:01. Ok, sí. entonces, a ver. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos ganaderos de Centro, Sur, América, que están ahora presentes en la sala, a los que se están, a los que están ingresando también, bienvenidos. Como ustedes ya saben, soy el ingeniero zootecnista Joe Mantilla Oliva, gerente del proyecto Genex CDP Perú, que es un programa de desarrollo cooperativo que actualmente está operando con aproximadamente 1.600 ganaderos de 21 asociaciones y cooperativas de productores de leche y carne en Perú. Este programa está patrocinado por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID, y está dirigido desde Estados Unidos para los países de Sudáfrica y Perú por Genex Cooperative Inc., la cual es una cooperativa que ustedes también ya saben, integrante del grupo corporativo URUS, que es el actual líder mundial en genética bovina. En este contexto, y gracias al trabajo coordinado con nuestros aliados estratégicos, como son NCBA Clusa y APROGANA, un programa de desarrollo ganadero desarrollado en República Dominicana muy eficientemente, los cuales también vienen desarrollando estos programas de desarrollos cooperativos con hermanos ganaderos de República Dominicana. En ese sentido, hoy es que hemos podido organizar y realizar este webinar que tiene como título Planes de cruzamiento para la ganadería lechera tropical. Es por ello que agradecemos a Genex Brasil, a URUS, a USAID, a NTB Clusa y a Genex CNP Perú por las facilidades para realizar este evento. Este webinar nos permitirá entender y por ende aprovechar todo el potencial de la heterosis. Nos permitirá crear planes de cruzamiento para generar vacas productoras de leche que sean eficientes y lógicamente rentables para la zona de trópico. En este seminario web hablaremos sobre los cruces de las razas Gir Lechero, Holstein y Girolando. Como ustedes ya saben, este webinar se va a desarrollar en dos momentos. El primero donde la invitada va a hacer su presentación y en el segundo donde recibiremos las preguntas de todos ustedes. Les presento entonces a la ingeniero zootecnista Lilian Jacinto, gerente regional de ventas internacionales de Genex, especialista en el manejo de ganado productor de leche, con énfasis lógicamente en trópico, reconocida ganadera a nivel de Brasil, la gerente regional de ventas internacionales de Genex. Lilian, bienvenida. Te dejo en uso de la palabra para que comiences tu presentación. Y muchas gracias, Joe. Es un honor poder compartir mis conocimientos. Como dice, eso hace parte de mi vida. Entonces, para mí es un honor estar aquí y poder compartir todo lo que aprendí con mi papá, con mi abuelo, en la vida, con ustedes. Yo quiero agradecer la invitación, Joe, de tú, Krista, Matt, Marcel. Agradecer la invitación porque para mí eso es
algo que a mí me gusta mucho hacer, compartir los conocimientos, siempre. Yo voy a empezar la presentación meramente hablando quién soy yo. Yo soy esta niña, esa es mi primer ternera Girolando. Fue un regalo de mi abuelo, que fue un gran ganadero, criador de Girolando, uno de los primeros a ser parte de la asociación de los criadores brasileños de Girolando. Y yo soy la tercera generación de ganaderos que producen leche con Gir y Girolando. Entonces, esa soy yo, entonces por eso hablo que Girolando y Gir Lechero hace parte de mi vida. No hay como salir de esto, que es mi pasión, y por eso que a mí me encanta tanto hablar de esta raza. Primeramente, ¿cómo denominamos la ganadería lechera tropical? Hoy sabemos que tenemos una gran evolución, tuvimos una gran evolución de la ganadería lechera tropical en Brasil, principalmente porque en el pasado traíamos el ganado índicos, que ahí vino Bucerá, Gir y Nelore y Sindh de India y Pakistán. Y nosotros importamos este ganado porque vivíamos en una franja tropical de donde los taurinos necesitaban de mucho soporte, de mucha estructura para poder producir. Y nuestra realidad en Brasil es que sí tenemos áreas donde los taurinos producen, se puede desarrollar su potencial máximo de producción, pero hay otras partes de Brasil que no se podría principalmente trabajar con ese tipo de ganado porque el costo saliría muy alto y también no teníamos todo el potencial de la raza expresado en la producción. Entonces, cuando importamos el ganado índicos de India y Pakistán, algunos animales salieron y ya empezaron a desarrollar muy bien. Y ahí pasa así por la historia de Brasil, que tuvimos una gran ayuda, que fue la Embrapa. La Embrapa es una empresa de pesquisa brasileña que es gerenciada por el gobierno, pero desarrolla muchos estudios por la ganadería y por la agricultura, que empezó en 1950, si me acuerdo, 52. Y desde 52, la Embrapa está haciendo trabajos para desarrollar por mejoramiento genético, por manejo o por lo que sea la agricultura y pecuaria de Brasil. Y el Bos Indicus, el cebú, fue algo que la Embrapa se quedóse muy intensa en desarrollar porque miró el potencial total del ganado para la producción en las regiones que necesitaban un poco de un animal más rústico. Y por consecuencia, el Centroamérica y toda una gran parte de Sudamérica tenía el mismo potencial para producción y el mismo clima. Entonces, ¿por qué no ayudar a desarrollar, por ejemplo, el Girolando, que es una raza nueva? ¿Por qué no desarrollar con pesquisa, con investigación, con días de campo, con todo potencial que teníamos? Entonces, este tipo de cruce es lo que necesitamos principalmente para la producción tropical de leche. ¿Y por qué yo hablo de eso? Hoy en Brasil tenemos 11,5 millones de vacas ordeñadas y de esas 80% son de la raza Girolando, que tiene alguna parte de sangre de la raza Girolando. Entonces tenemos alrededor de
9.2 millones de vacas Girolando produciendo leche en Brasil a un costo más bajo para las regiones que tienen el clima más caliente. ¿Y por qué eso? Porque cuando hacemos el cruce, de dos razas, conseguimos la heterosis. Y la heterosis es la expresión máxima del vigor híbrido del animal. ¿Qué es eso? Es que como tengo todo el potencial de rusticidad de Gyr, yo puedo mezclar con todo el potencial productivo del Holstein o de Jersey o de Pardo, de una raza consistente en la producción de leche. El Gyr, cuando hacemos este cruce, ahí obtenemos un animal con todo el potencial, tanto de una raza cuanto de otra, en un mismo animal. Entonces, la heterosis, a veces yo hablo que la heterosis para mí es una bendición, porque con la heterosis tú puedes llegar a tener un animal muy funcional, muy rentable para climas muy no tan fácil de crear animales, y ahí tiene el potencial total de un animal hecho por cruce con la heterosis bien evidente. Esa es la foto de la primera Girolando registrada en la asociación. Es una medio sangre, entonces fue hecha de un toro Holstein y una vaca Gyr. Se llamaba Uberaba, esta la primera vaca, porque la asociación se queda en Uberaba. Entonces es una foto histórica, es la primera vaquilla registrada como Girolando, oficial por el gobierno de Brasil, por el Ministerio de Agricultura, como una Girolando. Yo tuve el honor de trabajar con estos dos hombres, que es doctor José Amir, que fue el primer técnico de la asociación y el técnico que más registró en ABCZ. Este señor con el sombrero registró más de 1 millón de animales por ABCZ. Y el otro, que es Enedino, es otro de los primeros técnicos de la asociación. Yo tuve el honor de poder trabajar con los dos. ¿Y cuál es el principal de la raza Girolando? ¿Cuál es la principal ventaja, y no solamente de la raza Girolando, pero de los cruces? Es que tú puedes trabajar con todos tipos de cruces utilizando dos razas distintas para obtener la vaca ideal para su tipo de producción. Este para mí es el principal de la raza Girolando. Este es solamente un plan para que tengas una idea de dónde se puede llegar. Tenemos ahí el padre y la madre, por ejemplo. Si yo tengo el padre Holstein, ahí está como holandés Holstein, y yo tengo una vaca medio sangre, ¿qué grado de sangre me sale? Entonces ahí se sale 3/4. Y siempre el grado de sangre siempre está correlacionado con la porcentaje de sangre que hay de la raza Taurus. Entonces, si yo tengo medio sangre, 50% de taurino y 50% de cebuino. Si yo tengo 3/4, tengo 75% de taurino y 25% de cebuino. En Girolando, un 3/4, 75% de Holstein y 25% de Gyr, en un mismo animal la porcentaje de sangre. Entonces, para mí es la ventaja de hacer cruces, porque ahí tú puedes caminar para donde quiera para obtener el ideal, la cruce ideal para su tipo de producción. Solo para un ejemplo, este es el desarrollo desde 1989, cuando la Asociación de Girolando se empezó, hasta 2018. Y ese es el promedio de la lactancia, el promedio general de todos los grados de sangre juntos, el promedio de la raza. Entonces, el promedio salió de 1989 de 1990 kilos de leche por lactancia para
un estimado ahí de 2018 de 5.476 kilos de leche en una lactancia. En casi 30 años, entonces se desarrolló mucho la raza y ahí debemos al potencial total de Holstein, todo lo que pasó con Holstein y con Guy Lechero. Pero, ¿cómo saber cuál es el grado de sangre ideal para mi finca? Esa es la primera pregunta. ¿Qué tengo que mirar para saber qué grado de sangre es el ideal para mi finca? Primeramente, ¿cuál es el tipo de producción, mi tipo de producción de leche? ¿Cuál es? Yo trabajo con totalmente extensivo o semi extensivo o totalmente intensivo. Eso yo tengo que saber. Saber principalmente cuál es mi producto que voy a vender. Yo voy a vender leche, yo voy a vender genética, yo voy a vender vaquillas, yo voy a vender toritos, toretes, eso que yo tengo que saber. El clima de mi finca, ¿cómo es? No puedo criar un animal que tiene ahí 82% de Holstein en un clima, por ejemplo, de mi finca. Semana pasada en mi finca hizo como 37 grados Celsius, un calor insoportable, totalmente seco. Yo no puedo tener un animal con 82% si no tengo una estructura para refrescar, para crear un ambiente bueno para que la vaca produzca leche con este calor todo, si tiene 82% de grado de sangre de Holstein. Para mí no es fácil hacer eso. En mi finca no tengo. Atención con sus clientes. ¿Quién son sus clientes? Esa es la primera pregunta. ¿Tú vives por la leche, por vaquillas, por vacas o por toros? ¿Cuál es tu producto? Por ejemplo, en mi finca, hoy, mis clientes van a buscar vaquillas. Hoy tenemos un mercado, mi principal producto son vaquillas con genética diferenciada, con presión de selección y todo adaptadas al clima caliente. Ese es mi principal producto. Después, toros para hacer el repase de los tambos de las fincas. Y después la leche. Entonces, la leche no es mi principal producto. Entonces, ¿dónde tengo que invertir? Yo tengo que invertir en buena genética para hacer buenas vaquillas, porque es de donde tengo el valor agregado de mi ganado. Y el principal, ¿cuál plan de cruzamiento yo voy a seguir para el grado de sangre ideal para mi finca? Por ejemplo, en mi finca no trabajo con 3/4, no trabajo con 7/8. Yo trabajo hasta 5/8, porque es muy caliente, yo no tengo tanta comida disponible, y tanto que nuestro hato es más pequeño, pero con mucha calidad. Entonces, optamos por tener animales de genética superior, porque no teníamos tanta área, pero con buena producción de leche para tener mis clientes, que son los que buscan vaquillas resistentes y productivas. Entonces, eso es la primera cosa que debe pensar para saber qué grado de sangre va a usar, cuál producto quiere ofrecer. Si es leche, entonces vamos a trabajar con grado de sangre que produzca más leche, que sea más rentable. No solamente que produzca más leche, pero que sea más rentable. Entonces, ¿cuál camino debo seguir? Primeramente me pregunto qué quiero vender. Es el principal. Si quiero vender vacas, si quiero vender vaquillas, o si quiero vender leche. Ese es principal. De ahí, tú sigues el camino que quiera en los cruces. Para hacer los cruces, tenemos vamos a decir, una variabilidad muy grande para hacer los cruzamientos. Por ejemplo,
Con una vaca medio sangre, yo consigo hacer animales 3/4, 5/8 y 1/4. Con una vaca 3/4, yo puedo hacer animales medio sangre, 3/4 y 3/8. Con animales 5/8, yo puedo hacer el PS, que es puro sintético, que es lo que recibe el nombre de Giro Orlando en Brasil. Es cuando yo pongo un 5/8 con otro 5/8 y ahí hago el PS. Con 1/4 yo puedo hacer medio sangre y 5/8. Y el PS solo puedo hacer PS. Eso utilizando toros cruzados, Gir y Holstein. Yo puedo usar los 3 tipos de toro para poder hacer la cruce más eficiente para mi finca. Entonces, para dejar un poco más aclarado, ahí están está ahí la producción por grado de sangre. Por ejemplo, una vaca 1/4 tiene ahí un promedio de 3.900 kilos de leche, su producción total en una lactancia. El 3/8 tiene 4.559, un promedio. El medio sangre 5.823, casi 6.000. Un 5/8, 4.954. Una 3/4 a 5.694. Y el promedio general de la raza, 5.476. ¿Cómo voy a escoger el grado de sangre? Yo tengo que saber principalmente cómo es mi producción y el clima de mi finca. Porque yo puedo llevar un animal 3/4 para mi finca, pero no va a llegar a producir las 5.600 kilos de leche. No va, porque no tengo estructura para mantenerla. Y el costo de producción, el costo de producción va a subir mucho para mí. Una medio sangre ya es diferente. La consigo mantener en mi finca y puede ser que consigo desarrollar todo el potencial del medio sangre y obtener ahí un promedio de 5.800 kilos por lactancia, que es para mí un valor muy, muy evidente para una producción tropical de leche. Ya tenemos ahí vacas medio sangre en algunos sistemas de producción con más de 12.000 kilos de leche. Está produciendo por la genética, por el ambiente y la interacción genotipo-ambiente. Entonces, eso es el principal. ¿Y cómo voy a seleccionar mis donantes o mis mejores vacas? Yo tengo que saber cuál es mi mejor vaca. Si quiero trabajar futuramente con animales superiores, yo tengo que conocer mis vacas. ¿Y cómo voy a conocer mis vacas? Apuntando datos. Ese es principal. Yo tengo que saber cuál vaca se quedó enferma y cuál día, cuál fue la enfermedad, cuánto produció de leche en su lactancia. Y ahí yo puedo hacer un promedio haciendo el control lechero una vez al mes y midiendo cuándo parió para saber cuánto empezó su lactancia, cuándo fue seca para que sepa cuántos días tiene su lactancia para saber el promedio de producción por día. Entonces, yo tengo que conocer mis vacas, no solamente por el nombre. Yo sé que ustedes conocen todas por los nombres, pero tiene que saber lo que pasa con ellas. Ese es el principal. Para saber cuáles son las vacas, las mejores que tengo y cuáles son las que debo mantenerlas. Entonces, yo tuve una pelea con mi papá una vez porque dije, tenemos muchas vacas. Y me dijo, pero tenemos que producir leche. Y le dije, si tú sacas como 15 vacas que ahí están, no va a tener cambio en su leche. Y sacó las 15 vacas y la leche subió. Entonces tenía como 10 vacas ahí que por algo de, ¿cómo voy a decir? Un poco de pasión que tenemos por nuestras vacas, porque damos nombres a ellas, estaban ahí y produciendo muy poco. Entonces, el principal, conozca sus vacas, sepa lo que tiene en sus manos. Ese es el principal. Y ahí, como sabiendo cuál es el grado de sangre que quiero trabajar, yo voy a enseñar los caminos que podemos seguir para hacer los cruces. Yo necesito, por ejemplo, yo quiero trabajar con medio sangre.
Para mi finca, medio sangre es el ideal. Entonces, ¿cómo puedo hacer medio sangre? Con una vaca Holstein y un toro Gyr, o un toro de cualquier otra raza para hacer un medio sangre. Y ahí obtenemos una vaca medio sangre, con todo el potencial que tiene, con todas las características que yo quiero para mi sistema de producción. Hay otra forma de hacer medio sangre, al revés, una vaca Gyr con un toro Holstein. Entonces hago otra medio sangre. Y sí, esta vaca que ahí está es una hija de un toro Gyr lechero. Entonces no hay tanta diferencia, ya no hay tanta diferencia de una vaca hecha por un toro Holstein, que esa vaca también es una hija de un toro Holstein. Y hay otra forma de obtener el medio sangre, no solamente por dos razas puras. Por la cruce también yo consigo obtener el medio sangre, que es una vaca un cuarto, que más adelante vamos a ver cómo se hace el un cuarto, con un toro 3/4. Y ahí lo consigo una medio sangre. Es algo nuevo, pero sí consigue hacer medio sangre de esta forma. Pero yo tengo otras opciones de medio sangre. Yo puedo hacer medio sangre con pardo, yo puedo hacer medio sangre con Jersey. Por ejemplo, esta es una medio sangre de Holstein con Gusera, que es otro Bos indicus, otro cebú, que tiene mucha rusticidad, que tiene los cachos más lindos que hay. Para mí es la raza más linda que hay, es el Gusera. Y yo puedo obtener este tipo de animal con total productividad y rusticidad. Otra medio sangre. Ahí hay otro tipo de medio sangre, Jersey con Gyr. Llamamos acá por Jersey. Muy resistente, con altísimos sólidos en la leche, muy más pequeña, más mediana, una vaca más productiva y más funcional. ¿Cómo obtener el un cuarto? Que tiene ahí 75% de sangre de cebú y 25% de sangre de taurino. Yo tengo una vaca medio sangre con un toro Gyr y ahí yo voy a tener la un cuarto. ¿Y te acuerdas con la un cuarto más un toro 3/4? Yo vuelvo a un medio sangre. Yo puedo hacer varios caminos. Para hacer el 3/4, que ahí es al revés del un cuarto. Un cuarto tenemos 75% de sangre de Gyr con 25% de sangre de Holstein. El 3/4 tenemos 75% de Holstein más 25% de Gyr. Entonces tiene más la cara con las características del Holstein. Las orejas más pequeñas, más delgaditas, los ojos más redondos. Y yo obtengo un 3/4, una vaca 3/4, haciendo el cruce de una vaca medio sangre con un toro Holstein. Entonces ahí tengo una 3/4 que tiene ahí la productividad muy, muy acerca de Holstein, con un poco de rusticidad de Gyr. Pero hay otra forma de hacer 3/4, que es poner una vaca 3/4 con un toro 3/4. Y ahí obtenemos otro animal 3/4. Mantenemos la línea del 3/4 y la pregunta, yo creo que van a preguntar, ¿y vamos a decir, la heterosis? ¿Ahí se queda comprometida? Eso depende, porque el Gyr Holando no fue hecho solamente de una familia, son varias familias, tanto de Holstein cuanto de Gyr. Entonces, tú puedes trabajar la heterosis también con familias. Entonces, yo busco a veces un toro 3/4 un poco más lejos en genética de mi vaca 3/4 para poder obtener un poco también de heterosis. El 5/8 obtenemos de algunas formas. Por ejemplo, una vaca medio sangre con un toro 3/4.
yo tengo una vaca 5 octavos. Yo tengo un animal 5 octavos. De otra forma, una vaca un cuarto, ¿te acuerdas? Una vaca un cuarto tiene ahí 75% de sangre de Gir, solamente 25% de Holstein, con un toro Holstein. Ahí obtenemos una vaca 5 octavos. Otra forma, la vaca 3 octavos con un toro Holstein, obtenemos una vaca 5 octavos. Pero, ¿cómo hago el PS? El PS es hecho de una vaca 5 octavos con un toro 5 octavos o un toro PS o una vaca PS también. Y ahí sale el puro sintético. El puro sintético, en Brasil trabajamos el puro sintético con el nombre de Girolando, el nombre registrado en el ministerio para el puro sintético. Pero no creo que la asociación va a fijar solamente en PS porque tenemos una variabilidad de grado de sangre que es muy importante para la producción lechera tropical. Entonces, podemos ahí seguir por varios caminos por mucho tiempo. Y para hacer el 3 octavos, que es una de las opciones para hacer el 5 octavos, podemos hacer el cruce de una vaca 3 cuartos con un toro Gir y ahí obtenemos la vaca 3 octavos, que está en medio de una medio sangre y una un cuarto. Está ahí el medio de grado de sangre de la vaca 3 octavos. ¿Y cómo debo manejar este plan de cruzamiento? Yo intenté hacer de una forma más práctica lo que solamente con la tabla que ahí está en la presentación y que ustedes probablemente van a recibir. Así para ver si se queda un poco más tranquilo de comprensión. Por ejemplo, vamos a empezar para hacer una medio sangre. ¿Cómo puedo hacer medio sangre? Ahí tenemos el guirlechero con una vaca Holstein que va a me regalar una vaca medio sangre. Con esta vaca medio sangre yo puedo hacer el cruce con guirlechero o con Holstein. Con guirlechero yo tengo una un cuarto. Con Holstein yo voy a tener una 3 cuartos. El Holstein con un cuarto yo tengo un 5 octavos. Y si hago el cruce con 5 octavos, yo voy a tener un PS. De la misma forma, con el 3 cuartos, yo cruzo con el 3 cuartos y me sale una vaca 3 cuartos. Hago el cruce con un guirlechero y voy a obtener el 3 octavos. De la otra forma de hacer medio sangre, una vaca guirlechero con un toro Holstein, yo voy a tener el medio sangre. Yo cruzo el medio sangre con 5 octavos, voy a obtener 5 octavos. Yo hago el cruce de medio sangre con 3 cuartos, yo voy a obtener el 5 octavos también. Y de la otra forma, totalmente separada, es que una vaca un cuarto con un toro 3 cuartos, yo consigo obtener el medio sangre también. Entonces, mira todas las opciones que ustedes van a tener de hacer el cruce. Pero, Lilia, ese plan de cruces es solamente para el Girolando. No. Aquí tú puedes trabajar con un plan, por ejemplo, si tú vives en un clima más cálido, un clima más frío, ¿de dónde puedo hacer el cruce de Holstein con Jersey o Holstein con Pardo por la altitud? Si tú quieres seguir este plan, puedes seguir, porque son dos razas distintas. Entonces, puede trabajar, por ejemplo, la vaca Holstein con un toro pardo suizo, y ahí voy a tener un medio sangre. Y ahí yo quiero un poco más de pardo, pongo el pardo. Yo quiero un poco más de Holstein. No, me salió una vaca muy, muy gruesa. No quiero vacas tan grandes. Yo voy a poner el Holstein. Y ahí voy a obtener una 3 cuartos.
Y ahí yo puedo volver, por ejemplo, a hacer un 3/8. Yo puedo hacer un 5/8. Eso depende de cómo quiero hacer, cómo quiero trabajar y principalmente con cuáles razas quiere trabajar. Porque aquí se puede trabajar con todas las razas que quiera, que puede hacer el plan de cruce para obtener todos los tipos variados de grado de sangre. Pero el principal tiene que fijar que, primeramente, tú tienes que saber cómo es su producción, el clima de su finca, qué producto quiere ofrecer. Después, conocer sus vacas, saber qué pasa con sus vacas para saber cuáles son las vacas más rentables, no solamente las que a mí más me gusta, porque lo que pasa es que para mí, yo sé que la realidad es que hacer mejoramiento genético, a veces nosotros tenemos que romper el corazón y a veces sacar una vaca que tenemos mucho cariño y todo, pero no es productiva. Yo sé que eso a veces es duro, duro, pero tenemos que hacer eso porque nuestra producción, nuestros gaños son totalmente correlacionados con la estructura de manejo de mis vacas y principalmente de cuáles son mis vacas, quién son mis vacas. Ese es el principal. Y solamente apuntando datos que tú consigues hacer eso. Entonces, tiene un plan totalmente pronto, totalmente listo para poder trabajar, pero hay que saber cómo quieres trabajar. Y el principal, ¿cuál razas que yo debo trabajar? Ahí es con total, es una decisión basada total de cómo es tu finca. Esa es la otra cosa. Tú debes conocer sus vacas y su finca. Y ahí sí, a tomar decisiones de para dónde voy, cómo voy, qué camino voy a seguir. Ese es el principal. Eh, yo creo que, perdón, entonces ese tipo de cruces son para mí la gran ventaja de utilizar la heterosis. Ese es el principal para mí. Yo agradezco mucho que sí es una charla más práctica. Yo intenté hacer algo más práctico. Y yo estoy abierta a las preguntas. Yo creo que vamos a tener algunas. Ok. Bueno, muchísimas gracias por tan buena presentación, Lilian. Estamos seguros que ahora van a ya comenzar a ingresar todas las preguntas. Vamos a ir revisando el chat para poder Sí. darte las preguntas en orden. Bueno, aquí ya hay algunas. Nuestro amigo Pablo Tomás saluda. Pablo Mancebo desde República Dominicana. Él quiere saber si uno no tiene GIR puro, ¿qué recomienda más? ¿El cruce de toretes GIR 3/4 o toretes F1 y por qué? Yo prefiero 3/4 porque el medio sangre, por ejemplo, nosotros no utilizamos toros medio sangre porque la variabilidad de resultados que vas a tener con un torete medio sangre es más grande. Pero el principal, ¿cuál es el tipo de vaca que tú tienes? Pero si tengo animales más variados con distintas razas, porque en Latinoamérica eso es normal, tiene animales que tienen ahí 3, 4 razas ya involucradas en su genotipo. Yo escogería el 3/4, porque ahí tiene ¿cómo me voy a decir? Una facilidad de obtener animales más parecidos, un padrón, porque con medio sangre tú no vas a obtener un padrón de animales, va a tener animales de todas las formas, por la heterosis, principalmente por la heterosis. Luis Javier Omonte, Borrovic, nos pregunta, si tenemos unas vaquillas F1, ¿sería bueno hacer un cruce con toro Bron? ¿Sí o no?
¿Y por qué? Medio sangre Unas con brown. pastillas con brown. Sí, sí, eso depende de la situación, porque ahí va a obtener un 3/4. Si tú pones un brown Swiss, un pardo suizo en un medio sangre, estás poniendo una otra raza, va a obtener la heterosis, pero ¿qué quieres mantener? ¿Con qué quieres trabajar? ¿Quieres poner un poco más de rusticidad? Tú puedes hacer un cruce con pardo y un cebuino o un pardo con Holstein y seguir por este mismo camino. Déjame volver en el camino. Sí, que si puedes seguir por varios caminos. Tú puedes poner un toro, aquí está la medio sangre, un toro pardo, un toro brown Swiss, y va a obtener un 3/4 de taurino con un cuarto de cebuino o de otra raza que tiene. Entonces va a obtener la heterosis de cualquier forma, pero sepa cómo son sus vacas y sepa escoger el toro, porque a veces puede poner un toro que no es el toro que sus vacas necesitan. Ese es el principal. Excelente respuesta, Lilian. Juan Tavares nos dice, pregunta sobre la duración de la lactancia. Creo yo que se refiere a la duración de la lactancia de Gerolando, ya que él solamente así está la pregunta, pero duración de la lactación. Sí, la duración de la lactancia, aquí yo voy a poner ahí el promedio. Déjame ver dónde está. Que voy a poner en la pantalla, que es más fácil. Aquí hay el promedio de todo grado de sangre. El promedio total de la raza es 265 días, pero yo tengo en mi finca vacas que tienen ahí 300 días de lactancia, 305, 320. Depende del cruce principal, de la familia, de las familias que yo trabajé, de los toros que yo trabajé, porque los toros también tienen una influencia muy grande en eso. No es solamente la heterosis, no es porque yo tengo una vaca un cuarto que va a tener un poco menos como 234 días de lactancia. Yo tengo una vaca una vaca un cuarto en mi finca que tiene ahí un promedio de 302 días de lactancia. Entonces, eso depende un poco, pero aquí están todos los promedios. Un cuarto 234, 3/8 242, medio sangre 262. Es un poco más corta que de Holstein, Jersey o Pardo por cuenta de Cebú. Pero yo creo que en el futuro no va a ser la diferencia no va a ser tan lejos de las dos razas. Ujú. Ahora, Lilian, para complementar esa pregunta, los números ahí nos reflejan, no sé si, aclárame si es que estoy equivocado, Sí. que a mayor presencia de sangre Holstein se alarga la lactancia. Sí, sí, por ejemplo, el 3/4, el Ujú. promedio de la raza es 200 del grado de sangre, 273 días, pero si mirar la variancia, puede ser con 123 días para más o O para menos. menos. Sí, entonces todavía el número de días es muy largo para esta diferencia. Esos rangos todavía se pueden Sí, traslapar en distintos niveles de sangre, ¿no? sí, sí, Ujú. siempre. Frank Solano nos pregunta si tienes alguna información que puedas complementar sobre el cruzamiento de Jersey con Gucerat. Ah, sí, hay una finca en Brasil que trabaja muy bien eso, Cusera con Jersey. Solo acuerda que todos los animales que tienen un poquito que sea de sangre de cebú son animales un poco más emocionales. Entonces hay que tener un tipo de manejo diferente, hay que entrenarlas. La vaca a ela le gusta la rutina, entonces hay que crear una rutina, principalmente cuando vaquillas, para que adentre el ordeño tranquilas, para que no tenga, ¿cómo decir? Que no tenga tan reactivo la acción de adentrar un ordeño. Ese es el principal. Pero
sí hay muchos buenos resultados de Coursera con jersey. Son muy resistentes, altos, sólidos. Son para mí muy bonitas porque no son tan grandes y todavía tiene la ubre un poco más bonita, más de una forma mejor, más sustentable do que el Girolando a veces. Frank Solano, Pero el sí. promedio todavía no tengo este dato. Ujú. Ok, ok. Bueno, el temperamento en los animales vocíndicos es muy importante considerar, ¿no? Sí. Sobre todo en esta raza, como tú estás haciendo hincapié. Frank Solano nos pregunta también sobre el tema de la heterosis. ¿Dónde o en qué momento se logra el mayor nivel de heterosis y cuáles serían las ventajas que este heterosis daría? El medio sangre es la más grande expresión de la heterosis. Siempre va a ser el medio sangre. Mismo que tú hace un cruce de Holstein con Jersey, la heterosis máxima siempre va a ser el medio sangre. Y, por ejemplo, para el medio sangre tiene otra ventaja, es que de medio sangre tú puedes salir y hacer otros cruces que también van a tener heterosis. Entonces, la máxima es medio sangre y el máximo potencial de producción, cuando miramos a ellos, 5.800 el promedio en 23 kilos. Y eso solamente considerando una característica que es producción de leche, ¿no? Sí, Porque otras características también ahí se expresan con mayor énfasis en el sí, media sangre, ¿no? sí, Iván, principalmente, por ejemplo, la resistencia a cambio climático. ¿qué es lo que se busca sobre todo en trópico, ¿no? Una característica fundamental para la ganadería de trópico, Sí, sí. definitivamente. Iván Muñoz tiene una pregunta relacionada a la que hizo Frank Solano, y él nos pregunta que, ¿qué opinas, Lilian, sobre cruzar las tres razas para obtener el mejor vigor híbrido, con relación al vigor híbrido, al mejor vigor híbrido? La única cosa que yo tengo un poco de miedo de hacer tres razas, hacer el cruce de tres razas, es que ustedes no van a obtener un padrón de sus animales. ¿Mm? Si tú vendes las vaquillas, su cliente va a querer las mismas vaquillas siempre. Y a veces tú vas a tener una vaquilla un poco más para una raza do que para la otra. Entonces, yo tengo un poco de miedo de esta forma, pero si tú no tienes este problema, si tu producto que quieres vender es la leche, producir la leche, yo creo que sí puede hacer un plan muy bueno con tres razas. Estamos trabajando, no sé si Leonardo ahí está, en una finca en Ecuador que estamos haciendo un cruce utilizando tres razas. Uh, la verdad, cuatro razas. Holstein, Girolando y Jersey. Entonces estamos usando las cuatro razas y haciendo un plan de cruce bien hecho, directo, y escogiendo los toros que vamos a usar en qué tipo de vacas. Entonces, tiene un potencial, pero siempre se acuerde cuál es el producto que quiero vender. Porque, por ejemplo, en mi finca yo no voy a usar tres razas, a más que me guste mucho el Gusera y a mí me encanta el Jersey. Yo no voy a usar porque mis clientes me buscan porque quieren Girolando. Quieren vaquillas Girolando, quieren solamente hecho de Gir y Holstein. Ok. Juan Tavares nos hace una pregunta. Bueno, esta pregunta ya nos viene persiguiendo todos los webinars hasta que llegó a ti, Lilian, que creo que podrías tener la respuesta. ¿Qué opinas o tu experiencia sobre el slick hair? El famoso Sí. gen del slick hair. De Slick Hair, acá en Brasil están haciendo un estudio muy grande en el Cenepol. Ujú. La diferencia de los animales ya genotipados que son Slick Hair, hay familias en Girolando que sabemos que tiene el Slick Hair, no por el genotipo, porque todavía el genoma de Girolando que empezó el año pasado no apunta todavía el Slick Hair por ahora, pero
yo creo que en el futuro va a presentar. ¿Cuál es la función de Slick Hair? Solamente hacer un pelo más corto. Es más cortito, no tiene el volumen. Por ejemplo, hay una línea de un toro muy conocido en Brasil que se llama Curimatã, un toro girolando. Curimatã, que todos sus descendientes no tienen pelo largo, son todos cortitos. Es una ventaja por dos cosas. Principalmente por el cambio de temperatura, que se facilita esta troca de temperatura del cuerpo, como a regular la temperatura más fácil. Y el otro, una función que para el trópico, para mí es algo principal, que es principalmente dificulta un poco la vida de las garrapatas para subir en los animales. Entonces, si no tiene el pelo largo, la garrapata va a tener un poco más de dificultad en su vida para subir en el animal. Pero todavía no hay ningún animal testado en Girolando o en Gir, porque Gir no tiene el pelo largo. Gir tiene ahí ya su pelo más cortito y más tranquilo. Pero esas son las dos funciones que sabemos de Slick Hair. Pero es algo que en el futuro va a ser importante. Sí, para mí va a ser muy importante, pero tenemos que saber cuánto eso va a ser importante, porque a veces vamos a perder muchas características importantes como producción de grasa, de proteína, de leche, salud, resistencia a CCS. Vamos a perder eso si tenemos un toro que no tiene slick hair, para tener un toro que tiene slick hair y no tiene nada de eso. ¿Cuál es ese valor para ti? Por eso no creo que sea tan importante ahora que solamente seleccionamos slick hair, slick hair, slick hair. Yo tengo 1000 características que yo prefiero que sean mejores do que un pelo largo. Eso, entonces, el slick hair para mí y para nosotros, que aquí yo estuve en la investigación de Cenepol, y es lo mismo. Hay 1, 2, 3 toros que transmiten esta característica, pero si puedo agregar la característica con las otras que quiero, perfecto. Pero no debo poner atención solamente en el slick hair. Yo tengo 1000 características que necesito arreglar en mi ganado antes de utilizar solamente slick hair. Ahora, Lilian, de repente para incidir un poquito en esta pregunta, Sí. ahora, por otro lado, se debe la rusticidad y la capacidad de adaptación a los climas cálidos y calurosos, bien calurosos, Sí. más intrínsecamente a la raza o al slick hair. Creo que ya por sí, Bos Indicus ya tiene Ya. ese valor implícito adentro, ¿no? Entonces Sí. no sé para qué darle tanta vueltas o si me equivoco al Sí. respecto. Y la verdad es que slick hair es más o menos igual en la leche A2A2. Todos quieren, pero nadie sabe lo que es. Y a veces va a dejar de usar buenísimo toro porque no es A2A2. No hay investigación, ¿cómo voy a decir? No hay mucha investigación hablando que sí, la leche A2A2 es la mejor del mundo. No, hay algunos. Por ejemplo, yo no hace diferencia si tomo A2A2 o no. ¿Por qué me voy a preocupar con eso ahora? Ahora, si tengo un mercado como Agrindos en Brasil, que ahí vive de la leche A2A2, es diferente. Ahí sí yo tengo que me preocupar en solamente usar toros A2. Entonces, Definitivamente. yo creo que es lo mismo. Algo que a veces los ganaderos olvidamos es el mercado a donde estamos apuntando, ¿no? Y eso Sí, es la esencia y el objetivo principal de nuestros planes de mejoramiento genético.
Roberto Rosero nos pregunta si hay alguna diferencia entre la F1 que viene de madre Holstein o de madre Gir. Todavía no hay. Voy a enseñar. Oh, perdón. Le voy a enseñar. ¿Dónde está? La primera foto de medio sangre. Esa es una vaca medio sangre, hija de un toro Gir. Es una hija de teatro, un toro Gir. Esta fue la gran campeona, si me acuerdo, 2016. No, 2015. 2015. Es una hija de un toro Gir y una vaca Holstein. Pero si cambio, esa es una hija de un toro Holstein y una vaca Gir. Para mí ya no hay diferencia. La verdad es que el Gir ya desarrolló bastante. Por ejemplo, los toretes nuevos, todos tienen prueba genómica para producción de leche. Entonces ya no es el Gir del pasado. De pasado sí, a 28 años atrás. El Gir no tenía las líneas direccionadas, no tenía pasado por un proceso de selección para producción de leche. Pero hoy la diferencia es muy difícil saber si es una hija de Gir o de Holstein. A veces por el tamaño de las orejas, solo por eso. Por la producción es lo mismo. Ana María Serrano nos pregunta si nos podrías dar alguna recomendación. Ella tiene alguna recomendación de qué cruce podría utilizar en su hato. Ella tiene una finca a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Debe ser Perú o Ecuador posiblemente, que tienen alta altitud. Sí. ¿Me ayudas, Joe? porque Sí. la experiencia que yo tengo con Gir Orlando es al máximo de altitud que yo he visto. Medio sangre, 3/4 y 5/8, tranquilas. Fue en Nicaragua con 1.300 metros arriba. Entonces, yo tiene una experiencia mejor. Yo estoy muy interesada de visitar el amigo de Joe para ver el resultado. Sí, justo estábamos conversando con Lilian antes de comenzar la ponencia el día de hoy, de un amigo mío ganadero que tiene su fundo en Las Quinoas, en Cajamarca. Esto está entre 3.200 y 3.400 metros sobre el nivel del mar. Es una hacienda bastante grande, más o menos unas 700 hectáreas, y él le encanta criar, posiblemente por el contexto tan difícil y duro que está esa altitud. Dentro de ellas tiene Gir y mezclas Gir con Holstein, Gir Holando en distintos niveles de sangre. Ninguno de estos animales ha presentado males de altitud, que son muy comunes en Cajamarca a esa altura, y todas han respondido con buena función. La semana pasada inseminamos a una de sus vacas que se llama Séfora, una bonita vaca Gir. Él está interesado en continuar a fijar un poquito más las líneas de Gir, ¿no? Entonces, a esa altitud, en este caso específico, que posiblemente no sea contundente, este ganadero cajamarquino no ha tenido ningún problema con la presencia de sangre Gir o Gir Holando en su herida de esa altitud. Sí. El importante principalmente no es solamente la raza, yo, para la altitud. Tiene que saber que el animal tiene que tener la fortaleza, tiene que tener costillas, el pecho ancho para que soporte todo el mal de la altitud y buenas piernas, es el principal. Definitivamente, esa fortaleza lechera, ¿no? Que buscamos Sí. mucho en la sierra. Daniel Vázquez nos dice, hola Lilian, te saluda Daniel. ¿Cuál es el mejor de los cruces? ¿De los 5/8 que sean de Holstein o Gir lechero? El 5/8 de Holstein todavía sigue un poco mejor porque la heterosis es más fuerte. El 5/8 hecho por Gir yo conozco muy poco y no es una forma muy fácil de hacer. Entonces, con Holstein tú vas a obtener una heterosis más eficiente, principalmente para la productividad.
A nuestros amigos les indicamos que hay una encuesta que se está realizando en la pantalla en este momento mientras vamos continuando con las preguntas. Pueden responderlas, son unas cuantas preguntas y que están en su pantalla. Erika Johnson, una amiga nuestra de los ganaderos de Oxapampa, de Perú, pregunta si tuvieras que recomendar una heterosis para Holstein, para una producción de leche entre Gir y Gucerat, ¿con cuál recomendarías? Depende, todo depende. Depende de que cómo va a manejar, porque la vaca Guzolando, que es Holstein con Gusera, es una vaca más grande, tiene una estructura más fuerte, no es una vaca tan delicada. Tiene la forma de ubre un poco mejor, pero la Gir ya tiene el temperamento y el Gusera tú tienes que buscar los toros de buen temperamento. El Coursera en el Ujú. pasado muchos tenían miedo de usarlo por el temperamento, pero hoy el temperamento de Coursera está muy bueno. Entonces hay que buscar los toros más tranquilos para poder hacer. El Gir todavía tiene también sus problemas de temperamento, pero son animales más pequeños, más medianos. Entonces hay que saber si quieres la vaca un poco más grande, más rústica, se necesita que sea un poco más rústica, o si no, si quieres tener una vaca más delicada, con más productividad, porque vamos a decir, la variabilidad de toros gir, ah, de animales gir, es mucho más grande do que de Gusera para la leche. Porque se acuerda que Gusera tiene doble propósito, Ujú. carne y leche. Entonces hay líneas para carne, hay líneas para leche. Entonces hay que saber trabajar eso también. Y GIR hoy todavía la mayoría es solamente con enfoque en leche. Sí, en Oxapampa es una zona donde hay presencia de estas razas y los ganaderos están muy interesados en comenzar a hacer presión hacia Girolando o hacia Gus Holando, ¿no? Sí, Gus Guzolando. Holando, sí, fuese el otro. Bueno, acá La, Isaí, la, la ventaja de Guzolando es que van a salir todas negras. No le importa si pone un toro Holstein blanco. blanco, blanco, que va a salir todas negras. Mm, interesante. Sí, Y esos toros blancos que a veces algunos ganaderos tienen restricción de uso pueden ser utilizados en este cruce de sí, manera magnífica, ¿no? sí. Este, mm, Ahora, el índice ICC considera el comportamiento del animal, la tranquilidad, la docilidad, sobre todo al ordeño. ¿Esto influiría en ese cruce? Sí, el temperamento tiene una heredabilidad muy alta, siempre, Ujú. siempre. La docilidad es de heredabilidad altísima como los pezones. Entonces, la primera generación ya tiene, si tú trabajas, por ejemplo, una vaca más reactiva, más, ¿cómo voy a decir? Más Más sensible, nerviosa, sí, más más nerviosa. nerviosa, más, sí. Probablemente su hija va a ser. Entonces, el temperamento de la docilidad tiene que poner atención en eso y hay que seleccionar para eso. En la finca donde yo nací, donde mi papá trabajaba cuando yo nací, hoy, después de mi papá es el consultor hasta hoy de la finca, se produce como 3.000 litros de leche con Girolando medio sangre, 5 octavos y un cuarto, solamente es 3 grados, y todos sin ocitocina, sin ternero, Mm, nada. ¿Por qué? Hicimos un plan de selección muy fuerte para docilidad. Entonces, animales más reactivos, sacamos todos. No se comporta, no se adecua al sistema de producción que queríamos tener allá. ujú. Ese es un excelente dato, Lilian, para los ganaderos de selva de Perú, sobre todo muchos de mis amigos ganaderos que visitamos, para que vean que es totalmente factible Sí, trabajar el tema de la docilidad al momento del ordeño y no es necesario posiblemente tener el ternero debajo de la vaca al momento de sí, ordeñar, ¿no? sí. Y la verdad es cuando
saca el ternero, tú puedes cuidar con más atención el ternero do que poner con la vaca, porque tú no sabes cuánto de leche el ternero tomó, si tomó, y el amor por la vaca, por el ternero, a veces al revés de ayudar, hace el ordeño se quedar una locura. Entonces, a veces estos datos y el principal, hay que entrenar las vaquillas, porque si selecciona para docilidad y entrena las vaquillas al entrar el ordeño, pase con las vaquillas en el ordeño, cere ellas, haga el ruido del ordeño, prende el ordeño y deja por allá para que se acostumbren. Ese es algo que va como consumir 30 minutos de su día hasta una hora. Y cuando llegara la hora de ella va a saber dónde hay que ir, que aquel ruido no va a No le vas a causar dar. daño. Es más Definitivamente. fácil. Isaías López nos pregunta si hay alguna forma de reconocer a los individuos tres cuartos, ¿qué características tienen? Sí, orejas más cortas arriba del nivel de los ojos, más cortitas como 2 cucharas, ojos redondos, saltados, con una cara un poco más corta, el tabique más corto, con una reentrancia en la frente subconvexa, subcóncava, con una reentrancia en la frente. Tiene la cola más corta, tiene el ombligo menos evidenciado, menos papada, ya no tiene papada, no tiene nada de papada, y tiene, por ejemplo, la anca más al nivel de la línea dorsolomo. Es muy raro, es muy difícil tener una vaca 3/4 que tiene la grupa, la anca caída. Y también la vulva es más pequeña y menos estriada. Esas son las características de 3/4. Si quieres, en otra oportunidad podemos hablar de cómo diferenciar los grados de sangre. Es Sería, también... sería fundamental. Y recuerda, Lilian, que te vamos a invitar a Perú para que seas la próxima juez en muchas de las ferias que tenemos acá, sobre todo en la parte de trópico, así es que ahí habrá tiempo para Sí, hacer algo de sí. clasificación y juzgamiento, ¿no? Sí, claro, Excelente, claro. excelente. Entonces apuntamos y agendamos tu propuesta, Lilian. Sí. Carlos Álvarez nos pregunta que como anécdota, hace 9 años se ejecutaron un proyecto en la región Ucayali, que tiene una temperatura de 38 grados y una humedad relativa de 80%, en el cual hicieron entregas de vaquillonas F1, Gir por Holstein, que vinieron de Arequipa. Los productores llegaron al parto con buenas producciones, más o menos en promedios 15 litros, luego entraron en celo y se cruzaron con Holstein nuevamente, pero las hijas comenzaron a tener más problemas de garrapatas y se comenzó a utilizar más medicina. Y con Gir lechero tendían a mermar o bajar la producción de leche, y era un dilema para ellos por dónde cruzar, hacia Holstein o hacia Gir. ¿Cuál sería en este sentido el cruzamiento más adecuado para la zona, una zona cálida muy cercana a Brasil, teniendo como objetivo la producción de leche y derivados? Yo utilizaría, ¿cómo decir? Las hasta 5 octavos. Es una región que al máximo 5 octavos, porque como puso el Holstein la medio sangre, salió la 3/4, con 75% de sangre de Holstein. Entonces no va a conseguir sobrevivir por la carrapata, por la humedad, por la temperatura. Es muy difícil. Yo haría los cruces de la forma que hago en mi finca, porque la única diferencia es que tengo un poco menos de humedad de donde vivo. En medio sangre pongo GIR, no me va a tener tan poco, como voy a decir, tan poca producción. Y después Holstein en esta 1/4. Yo voy a hacer 1/4
para hacer el Holstein. No, Lilian, no quiero trabajar con Gyr. Entonces va a tener que empezar a usar un toro girolando, que ahí en la medio sangre yo puedo usar el toro 3/4, que voy a obtener el animal 5/8. Si vamos del camino que estábamos, voy a poner el camino. Es como yo puedo salir de aquí, yo tengo la medio sangre y puedo poner el toro un 3/4 y salgo y sale las 5/8. Lilian, no tengo toro 3/4. Yo tengo la medio sangre, entonces yo recomendaría poner Gyr. Es mejor que mantener una 3/4, de poner un Holstein y obtener una 3/4. Y En ese después, ambiente, ¿no? En esas condiciones tan en fuertes. estas condiciones, porque otro lugar, otros animales, que así se podría usar el 3/4. Excelente. Esta diapositiva de los planes de cruzamientos y los distintos caminos es fundamental para relacionarlo con lo que tú decías con el ambiente, ¿no? El ambiente en cada zona de trópico es distinto, Es uno, ¿no? sí. Como mi finca, yo tuve muchos problemas con 3/4 en mi finca. Hasta que llegó un día y mi papá habló, mira, vamos a acabar con todos los 3/4. Vendemos todos. Tanto que vendemos una ternera que después de unos 5 años fue campeona mejor ubre nacional de la raza y era de nuestra finca. Pero si no tuviera vendido, a veces no tenía la oportunidad de hacer eso, pero como no tenía la estructura, el problema es ese, ¿qué estructura tú tienes? Es el principal. Y yo no quería pagar mucho para hacer una vaca 3/4 producir en un ambiente de 36 grados. Excelente respuesta, Lilian, para nuestro amigo Carlos. Erika Johnson pregunta nuevamente sobre la vida productiva de las Girolando. Yo tengo vaca girolando con 15 años, 16 años Muy en mi longevas. finca. Sí, muy longevas, muy, muy, muy. La vaca, no sé si sabes que tiene un estudio que el pico de producción es un estudio de Holanda hecho en vacas Holstein. Todas las vacas que superaron ahí la producción de 100.000 kilos de leche en su vida productiva, todas llegaron a su punto máximo de producción en los 6, 7 y 8 años de vida. Entonces, cuanto más longeva, más alta va a ser la producción de la vaca. Fabián Estrella nos pregunta ¿por qué no se liberan las pruebas genómicas de los machos? Supongo que se debe referir a los machos Gir y Girolando, ¿no? Sí, el Girolando ya sí hay las pruebas genómicas, pero solamente con 3 características. Producción de leche, intervalo entre partos y edad del primer parto. Solo hay esas 3 características porque necesitamos de más datos compilados, más datos apuntados por más gente para obtener una prueba genómica como de Holstein. De Gyr no es abierto porque la asociación tomó la decisión de no mantener abierta la prueba. Pero los toretes hoy que adentro la prueba de progenie de Gyr lechero y de Gyr Holando, hay que hacer el genoma y estar positivo para producción de leche. Entonces, ningún toro negativo va a adentrar con el genoma negativo, adentra el test de progenie, tanto de Gyr cuanto de Gyr Holando. Excelente. Pero es una decisión de la asociación. Ok, se entiende. Y hay que dejarle en claro a nuestros amigos ganaderos que esto se parte sobre la premisa de apuntar, apuntar y apuntar, algo que Lilian tú también nuevamente hiciste incidencia en los registros. El manejo de registros es fundamental en estas razas o en la fijación de estas líneas, ¿no? Leonardo Larco, me preguntaba a mí sobre el cliente de Cajamarca que utilizaba padre Gir Holando o solo Gir para hacer Gir Holando. Bueno, en el caso de Leonardo era, para responderte rápidamente acá, la vaca es pura
de Gir por ambos lados y sobre ella se utilizaba Holstein para producir el Gir Holanda, ¿no? Juan Tavares nos dice, Lilian usted habla de producción, para el caso de la reproducción, ¿qué recomendaciones tendrías? ¿Qué cruces recomendarías? A los aspectos reproductivos. Reproductivos, depende, porque principalmente la parte reproductiva tú tienes que saber escoger el toro, porque sabemos que hay los datos reproductivos del toro, pero por las cruces, eso depende, porque es más correlacionado al individuo do que la raza. Es algo más del individuo. Por ejemplo, hay toros Gir que ya tiene hijas pariendo al 24 meses. Para Gires es muy temprano, pero con celo natural. Están empezando a entrar el celo muy jóvenes. Pero hay toros que el promedio de primer parto de sus hijas es como 40 meses, 44 meses. Entonces, eso es mucho más del individuo do que de la raza. Mucho más en este momento para hacer el cruce. Pero si tú quieres trabajar con reproducción, por ejemplo, busque los toros con la edad de primer parto más baja que tuviera, porque ahí va a tener la precocidad y los datos reproductivos. Perfecto. Bueno, hay muchísimas preguntas más que están quedando en el tintero. Seguramente algunas te las iremos enviando, Lilian, Sí, para no que hay las puedas problema. contestar después. Sin embargo, les decimos a nuestros amigos ganaderos que toda esta ponencia se está transmitiendo en vivo por YouTube y también va a estar desde el final de la misma colgada en el mismo link y pueden verla cuantas veces crean conveniente, repetirla, o aquellos que llegaron tarde también. Bueno, iremos terminando y esta será la última pregunta y más, pero a Sí. ver, Envíame Pablo, las otras, que sí, ahí sí, te contesto. gracias Lilian, la haremos así. Pablo Tomás nos pregunta sobre el cruzamiento con Brahman, Brahman con Gir y dos vocíndicos. Así está redactada la pregunta, no la Dos entiendo. vocíndicos. Sí. Brahman, Brahman, si tú quieres hacer un animal, por ejemplo, casi un doble propósito, sí, sí puede trabajar con Brahman, pero te acuerdas que Brahman no tiene selección para producción de leche. Ujú. Entonces va a quedar más difícil porque ahí cómo vas a manejar no tiene la genética para producción de leche, es para producción de carne. Es un poco complejo para mí hacer ese tipo de cruce, pero yo he mirado muchos cruces de Holstein con Brahma y así regalan vacas buenísimas de estructura y buenísimas de producción de la leche. Pero dos bocíndicos es un poco más difícil de obtener la heterosis buena, la heterosis para producción de leche con Brahma y Gir. Es muy difícil. Sí, esta pregunta definitivamente, esa respuesta también definitivamente le interesa a nuestros amigos ganaderos de Cobe Posuso que tienen mucho Brahman y sobre Sí, Brahman querían comenzar a hacer Brahman con Holstein, ¿no? sí, sí Bueno, puede. Hay, sí se hay puede. resultados muy buenos, muy buenos. Bueno, les hago recordar que la próxima, el próximo webinar se va a realizar este jueves de 1 a 2 p.m. Es sobre inseminación en ganado de carne y cruzamiento en ganado de carne. Entonces, ya iremos terminando esta ponencia, agradeciéndole a Lilian por la excelente exposición. Nos has aclarado nos has dejado muy claramente el panorama sobre el tema del cruzamiento y los planes de cruzamiento para zona de trópico. Lilian, por favor, tus últimas palabras para ya irnos despidiendo. Muchas gracias a todos. Como dices, es un honor, es parte de mi vida hablar de eso. Y cualquier duda, puede me contactar, no hay problema. Yo contesto con todo el placer que tengo en trabajar con este tipo de ganado. Okay. Muchas gracias, Lilian, por tu tiempo, por los conocimientos brindados, la experiencia.
Sé que hay muchas preguntas, las iremos contestando posiblemente después. Este, eh, Gracias a todos amigos de República Dominicana, de Perú, de Ecuador y de todos los países que se han unido hoy y estaremos en una próxima oportunidad continuando con estos webinars. Hasta pronto.